alguna cosa que a ti te ha desagradado de nosotros, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, pues no somos, Señor amado, perfectos, Señor, y podemos, Dios mío, fallarte, Señor. Perdónanos, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que tu Santo Espíritu, Dios mío, haga la obra y siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Solamente tú sabes, Señor, cómo vas moldeando aún nuestro carácter, Señor. Eres tú, Dios mío, quien hace la obra perfecta y quien la va a hacer hasta que tú vengas, Señor. Padre, gracias por todo, bendito Dios. Hemos venido aquí a tu casa hoy, Señor, a alabarte, a bendecirte y a glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, ponemos todo en tus manos, Dios bendito, para que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu, a pasearse en medio de este lugar, Señor. Dios mío, para que seas tú, Dios mío, a llenar nuestros corazones, Señor, y que seas tú, Dios mío, a seguir, Señor amado, haciendo la obra, Padre. Por medio, Padre, de la alabanza, Señor, seas tú, Dios mío, a glorificarte, Padre. Dios mío, en tus siervos, Dios mío, que aquí están, Señor, con ese corazón dispuesto a glorificarte, a bendecirte, Señor. Padre, Señor amado, que la alabanza, Señor, llegue a tu santa y bendita presencia, Señor amado. Por medio, Señor amado, también de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Dios mío, que llegue, Señor amado, a nuestros corazones, Señor, y a los corazones de cada alma, Señor, que ven esta transmisión, Padre. Señor amado, que seas tú a tocar los corazones, Señor, Padre, para que esas almas perdidas puedan, Señor, salvarse, Señor, y puedan conocerte a ti, Jesucristo, quien eres tú el único, Dios mío, quien puede darnos la vida eterna, quien puede salvarnos, quien va a venir por la iglesia, Señor, que somos nosotros, Padre. Que seas tú, bendito Dios, que seas tú, Dios mío, haciendo la obra, Señor. Y ponemos todo en tus manos, bendito Dios. Todo, Señor, sea para ti, Dios mío. Porque nada, Dios mío, nada de nosotros, Señor. Nosotros no somos nada delante de tu presencia, Señor. Todo para ti, bendito Dios. La honra y la gloria y la alabanza es solamente para ti, Señor. Tu Santo Espíritu, Dios mío, llene este lugar, llene esta casa de tu gloria, Señor. Y te agradecemos una vez más, bendito Dios. Padre, también bendice, Señor, la vida, Dios mío, de los pastores, Señor. Padre amado, sigue dando la sabiduría de lo alto, Señor. Fortalece, oh Señor, a su familia también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por cada obrero, Señor, aquí, Señor amado, aquí en la obra, Padre. También fortalezcas más en ti, Señor. Y por cada hermano, Señor, miembro aquí presente, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu bendita misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios amado. Amén, amén. Gloria a Jesús. Damos la bienvenida a los hermanos que van a estar ministrando las alabanzas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios, la iglesia del Señor. Usted puede darle la gloria, la honra a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, y saber que aquí está el Señor. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y vamos a adorarlo, hermanos. La iglesia del Señor va a adorarlo, es lo que desea. Él anhela que una iglesia pueda amarlo, pueda adorarlo en espíritu y en verdad. Y aquí estamos, Señor Jesús, aquí estamos, tu iglesia, Señor. Y queremos adorarte. Tú habitas aquí, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Te alabamos, Señor Jesús.
consolador, el que es el príncipe de paz. Aleluya. Bendeciremos al Señor con toda nuestra alma. Te alabamos, Señor Jesús. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, mi canción canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, eres todo para mí, mi canción canta de ti. Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Dios te exalto, Dios te exalto, eres toda canción canta. Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Aleluya, la gloria de Jehová está aquí. Oh, la gloria de Jehová está aquí, aleluya. Y la podemos sentir. Gloria sea el nombre del Señor. Y con gozo exaltamos a nuestro Dios porque Él está aquí. Dios está aquí. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí. Todos nos gozamos porque Dios está aquí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí. Y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Que Dios está aquí, Dios está aquí. Y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Que Dios está aquí, Dios está aquí. Y todos nos gozamos porque Dios está aquí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí. Y todos nos
Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria es el nombre del Señor, amén. Qué precioso es alabar al Señor. Cuando Jesús pasa, todo se transforma, amén. Gloria es el nombre del Señor. Asimismo, con el mismo gozo, con la misma alegría, vamos a recibir la palabra que el Señor tiene preparada para nuestra vida, amén. Con nuestro pastor Jimmy, amén. Gloria es el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos, Dios le bendiga. Amén. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Hoy es nuestro primer culto en vivo, hermanos, que tenemos desde nuestro inicio. Amén. Así que le damos gracias al Señor, hermanos. Es una gran bendición, una gran victoria también para nosotros. Amén. Y bueno, ya el Señor nos tiene preparados, hermanos, para cosas, no solo para estas cosas, sino para cosas mayores. Gloria al Señor. Así que le damos gracias, saludar a todos los hermanos, amigos que nos siguen a través de nuestra página, amén, desde acá, desde Génova, desde Italia. Les mandamos un caluroso saludo a donde estén, amén. Que Dios les bendiga en el lugar donde ellos se encuentren. Sepan que acá en Génova tienen familia también, tienen hermanos acá, y desde acá queremos enviarles un caluroso saludo, amén, en el nombre del Señor. Como decía el apóstol Pablo, un saludo con ósculo santo. Aleluya. Así que estamos listos, amén. También muy contentos de ver a nuestros hermanos que estuvieron un poquito delicados de salud. Nuestra hermana Ruth ya está acá, gloria al Señor, amén. Nuestra hermana también, Mayuri también, amén, que estuvo delicadita, pero bueno, gracias al Señor, no fue nada fuerte también, fue algo, ¿verdad? Por ahí medio, amén. Pero nada de virus también, ¿verdad? Aleluya. Así que le damos gracias al Señor, amén, de que pues los tenga acá nuevamente. Así que quisiéramos ir a la palabra del Señor, amén. Acompáñenme al libro de Levítico, hermanos. Vamos a seguir en nuestro estudio que estamos teniendo los martes, amén. Así que también invitar a todos los hermanos, amigos que quieren aprender de la palabra del Señor, amén. Porque yo también quiero aprender, hermanos, amén. Y cada día el Señor me va enseñando, nos va enseñando, porque es la palabra del Señor la que endereza nuestros pasos. Aleluya. Capítulo 20, amén. Versículo 1. Vamos a estar leyendo allá desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5 lo vamos a leer. Y después, ¿verdad? Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Amén. Así que invitarlos, ¿verdad? Los martes tenemos estudio bíblico. Ahora estamos estudiando Levítico, después pasaremos a Número, después nos iremos por Deuteronomio, después nos iremos por Josué, por Jueces, y así, hermanos, nos iremos si el Señor no ha venido. Amén. Y si ha venido, aleluya, pues seguiremos teniendo arriba, hermanos, nuestro estudio eterno. Gloria al Señor. Amén. Estamos esperando a Cristo, hermanos. Amén. La iglesia no pierde su mirada del galardón que es Cristo. Cristo es nuestro premio, hermanos. Así que adelante, hermanos, animaos, alentaos. Gloria a Cristo. Capítulo 20, versículo 1 de Levítico. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio su hijo a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Hasta ahí vamos a leer la palabra. Amén. Vamos a orar también para que Dios sea hablándonos a través de este estudio y enseñándonos también. Amén. Bendito Dios, Señor Padre, gracias le damos. Hoy un día más, Señor, estamos en su casa. Aquí, Señor, los santos, los redimidos. Aquí estamos, Señor, aquellos que
nos ha libertado, nos ha sacado del pecado, Señor, del mundo, de la esclavitud, del mundo de pecado donde estuvimos un día. Hoy estamos aquí, Señor, en su casa. Un día, Señor, nuestros planes eran otros, nuestros pasos iban por otro lugar, Señor, pero ahora, Señor, nuestros planes son buscarlo, venir a su casa. Nuestros pasos son venir a su casa, buscar su rostro, Señor, y gracias. Gracias por ese bendito Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos lleva, Señor, por toda verdad y por toda justicia. Le damos gracias, Señor. Le pido que sea usted hablando, Señor. Nada puede dar el hombre, dice su palabra, si no viene dado de usted. Le pido que use mi vida para bendición, Señor, de mis hermanos y aún mía misma, Señor, porque aún yo, Señor, llevo parte en esta bendición que desciende desde lo alto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Tome asiento, hermanos. Aleluya. No deje de alabar el nombre del Señor también. Amén. En todo momento usted puede alabar al Señor. Amén. En el momento, verdad, que usted quiera, pues alabe y glorifique el nombre de Dios. Amén. Habíamos visto, hermanos, el capítulo 19. Hago un pequeño, verdad, un pequeño repaso, puedo decir. Capítulo 19 habla de las leyes de santidad y las leyes de justicia. Amén. Habíamos visto algunas leyes en las cuales nos pasamos unos días ahí estudiándolos poco a poco. Amén. Como les digo, hermanos, quisiera sacarle el mayor provecho, siempre lo digo. Amén. Pero no nos interesa nada decir, bueno, ya leímos en un día Levítico y mañana leemos Número y pasado Deuteronomio. Amén. No pienso, verdad, que no le sacaríamos provecho. Solo diríamos, bueno, leímos todo. Pero lo que quisiéramos y lo que queremos es ver que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. Como cuando uno, ¿verdad? Hago esta comparación, como cuando uno se come un buen pesadito, ¿verdad? Uno quiere saborearlo, ¿verdad? Coge las espinas. Ay, Señor, no quiere que nada quede ni en la espina. Amén. Asimismo, hermanos, en la palabra del Señor, queremos que lo que más podamos sacarle provecho a esta bendita palabra del Señor. Amén. Y nos dejamos guiar por el Señor. Amén. Nos dejamos guiar en el río del Espíritu, y donde Dios nos vaya, pues llevar gloria al Señor es bueno para nosotros. Amén. Amén. Entonces, lo vimos este capítulo 19. Amén. Y entonces hoy, pues ya terminado el capítulo 19, vamos al capítulo 20. Amén. Que habla de penas por actos de inmoralidad. Y usted va a ver en la versión Reina Valera, tiene un tema ahí, ¿verdad? Que es el tema de lo que esos versículos a seguir quieren decir o explicar. Amén. Usted va a ver que cada cierto número de versículos le han agregado un tema para que se entienda del tema que está hablando. Gloria al Señor. De esa manera tenemos la Biblia dividida en capítulos, en versículos, para que la entendamos mejor. Amén. Y poder decir, mira, aquí habla de gloria al Señor, de las penas por actos de inmoralidad. Acá habla, por ejemplo, el capítulo 21, habla de la santidad de los sacerdotes. El capítulo 22 habla de la santidad de las ofrendas. Y bueno, así, hermanos, tenemos mejor, ¿verdad? También, pues, la palabra del Señor, para que podamos estudiarla y leerla y guardarla en nuestro corazón también. Amén. Amén. Entonces, como casi todos estos capítulos, hermanos, inicia siempre con la palabra habló Jehová a Moisés. Amén. Habló Jehová a los hijos de Dios. Habló Jehová hoy también. Hoy día el Señor también va a hablar a través de esta palabra. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es la palabra del Señor la que edifica nuestras almas. Amén. Siempre, hermanos, más palabra del Señor, mejor es para nosotros. Amén. Por ejemplo, hay testimonios, hay muchas cosas que nos pueden edificar, y es verdad. Amén. Por ejemplo, hay testimonios de hermanos y hermanas muy bonitos, hermanos, edificantes, y son bonitos y verdad, y les gloria a Dios. Pero, hermanos, lo más importante es la palabra. Amén. Los testimonios nos edifican, y es verdad, no le quitamos a eso. Pero lo más importante es la palabra del Señor. Amén. Porque esta palabra es la que nos da a nosotros fuerza, nos fortalece, nos
nos levanta, nos da, hermanos, las energías necesarias para seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Por eso el Señor se lo repitió a Josué: nunca se apartará este libro. Amén. Nunca te apartes de él. Le dijo: no te apartarás ni a derecha ni a izquierda, sino siempre llévalo en tu corazón, siempre. Amén. Eso fue lo que le dijo. O sea, nunca te apartes de las palabras de esta ley, le dijo. Nunca. Amén. Y aquí estamos justamente hoy estudiando las palabras de esta ley, la palabra de este precioso libro. Amén. Así que pues le damos gracias al Señor por tenernos, hermanos, en sus caminos. Amén. Y por enseñarnos su palabra. Así que como habíamos leído ese capítulo 20, comienza con esa escrita: habló Jehová a Moisés. Habló Jehová. Amén. Aleluya. O sea que es palabra de Dios, salida, hermanos, de la boca de Dios. Aleluya. Amén. Por eso la Biblia dice que toda la escritura, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Amén. Y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero toda la escritura, en especial Levítico, hermano. Dice que Levítico es el libro en donde más palabra de Dios directa hay. Amén. ¿Por qué? Porque como vemos acá, ¿verdad? Pues era un libro para los sacerdotes. Amén. Era un libro de sacerdotes, de gente que ministraba, o sea, de gente que estaba empapada, podemos decir, en lo que en cuanto al servir a Dios se refiere. Amén. Entonces Dios le hablaba precisamente a los sacerdotes, como ahora, hermano. Ahora los sacerdotes ya no son los levitas, ahora somos nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto. Entonces, hermanos, cuánto más el estudiar la palabra del Señor y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, ir aprendiendo y así de esa manera poder nosotros servir bien al Señor. Amén. Amén. Entonces ahí, ¿verdad? Como en ese capítulo 21, ¿verdad? Usted va a ver después también: Jehová dijo a Moisés, habló Jehová. Y usted va a ver todos esos capítulos que comienza precisamente con eso: habló Jehová a Moisés. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Y si Él habla, hermanos, hay que prestar atención. Amén. Amén. Uno, hermanos, puede estar distraído. Amén. En toda, quizás hasta por ahí, hasta en el trabajo uno puede andar distraído, por decir. Pero cuando Dios está hablando, uno tiene que siempre abrir el oído. Amén. Porque la fe entra por el oír. Y el oír no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios habla, hermanos, hay que estar con el oído atento. Es como cuando allá Samuel, ¿verdad? Comenzó a tener la experiencia con Dios y lo llamaba: Samuel, Samuel. Y él no entendía. Pero ya después, ¿verdad? Se repitió esa experiencia. Y entonces el sacerdote Elí, el sumo sacerdote que había ya, era Elí, y le dijo: cuando escuches esa voz, dile: habla Jehová, que tu siervo escucha. O sea, presta atención, escucha lo que Dios va a hablar. Aleluya. Amén. Y gloria a Dios que Dios siga hablando, hermano. Amén. En medio de todo lo malo que hay, Dios sigue hablando, y que siga hablando nuestro Señor. Que Dios siga hablando, porque mientras Dios siga hablando, sigue habiendo esperanza para el hombre. Amén. Seguirá habiendo un pueblo para servir a Dios mientras Dios siga hablando. Gloria al Señor. Amén. Entonces ese habló Jehová a Moisés. Aleluya. Habla de que esta palabra pues es de parte de Dios. Amén. Y entonces le dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Amén. Mire, hermanos, qué mensaje que le da para que Moisés lo entregue al pueblo. Amén. Moisés tenía que decir lo mismo que el Señor le dijo. Aleluya. Amén. No era un mensaje, hermanos, nada fácil. Amén. Dirás a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos, aleluya,
de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Wow, hermano. Amén. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros vivamos bien aquí en esta tierra. Amén. El obedecer la palabra del Señor trae, hermanos, bondades de Dios, trae regalos de Dios. Amén. El obedecer la palabra. Amén. Amén. Pero cuando Dios, hermanos, establece, porque Dios es el que da la vida y el que la quita. Amén. Aleluya. Y todos somos creación de Dios. Amén. Entonces, cuando Él dice acá, ¿verdad? Los que entreguen sus hijos, los que ofrezcan sus hijos a Moloc, amén, de seguro iban a morir. El pueblo lo tenía que apedrear. Hace un tiempito atrás, amén, hablé acerca de lo que era Moloc. Moloc, hermanos, era un muñeco de barro, amén, grande, hermanos, que lo tenían como ídolo en tierra de Moab. Amén, era el ídolo más grande que tenían allá, por seguidores y por todo. Amén. Este muñeco que lo hacían, amén, lo hacían y era un muñeco gordo, amén, pipón allá. Y entonces en la barriga de ese muñeco hacían un horno. Amén. Era un muñeco lo más grande. Mientras más grande sea el muñeco, más seguidores tenía. Más gente iba atrás de eso. Entonces en la barriga de ese muñeco siempre estaba encendido allá una especie de horno en la barriga de ese muñeco. Amén. Entonces la gente de aquel tiempo cogían sus hijos, amén, en especial los primogénitos, los varones, amén, y cogían y los metían en eso, hermanos, vivos. Apenas nacían, los llevaban allá y los quemaban vivos. Amén. Esa era una práctica pagana que había, hermanos, en los días allá del pueblo de Israel. Amén. Entonces, mucha de esta gente, hermanos, era, ¿verdad? Tenían ídolos de todo, hermanos. Había idolatría de todo. Había gente que hacía idolatría para que llueva, y tenía su ídolo para que mande lluvia. Había gente que tenía su ídolo para que los frutos les crezcan. También había, hermanos, seguidores de eso. Había gente para que hacían sus cultos inmorales, amén, en cuanto a relaciones fuera de matrimonio, o sea, actos inmorales. Y también había gente que tenía, hermanos, o que seguía ese tipo de idolatría, amén. Y había un muñeco allá, y entonces ese muñeco los llevaba a ellos a hacer diferentes tipos de orgías, cosas desagradables delante del Señor. Y entre otros, hermanos, pero ahí estaba Moloc, amén, que era, verdad, pues ese muñeco era para quemar niños. Amén. De esa manera el hombre que no conocía ciertamente a Dios trataba de agradecerle por todo lo que tenía, quizás, pero imagínense hasta dónde llegaba, hermanos. Amén. La ignorancia del hombre. Hasta dónde podía llegar el hombre a coger, sacar un hijo, hermanos, tener un hijo y entregarlo a que lo quemen vivo. Amén. En ese muñeco. Entonces ese era el culto a Moloc. O sea, para los hijos. Y ahí es donde el Señor le dice al pueblo de Israel que tengan cuidado con tal práctica. Sea de los hijos de Israel, o sea, un hebreo o un extranjero que more en Israel. O sea, esa era una práctica una de las más tremendas que había. Una de las prácticas más feas que había, hermano. Amén. Y entonces ahí el Señor le dice que el que haga tales cosas, que ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Amén. El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Por qué? Hermanos, porque alguien que haga tal cosa no tiene corazón, hermano. Es como alguien que aborte.
Hermanos, ¿cómo es posible que alguien haga abortar a una persona? Amén. Que dos o una pareja, ¿verdad? Lleguen a un acuerdo a decir, abortemos. Amén. Aborta, le dice el varón a la muchacha, a la mujer, aborta, que ya la ley lo permite. Acá yo conozco uno que hace abortos por 20, 30 dólares. Amén. Hermanos, solo el imaginar eso, ¿verdad? Que se metan con una criatura inocente. Amén. Porque desde que ya, hermanos, el niño está en el vientre, tenga unos días, hermano, él ya se mueve, ya tiene su corazoncito. Amén. No es necesario que tenga meses, días, hermano, desde que ya engendra, hermano. Incluso el salmista David dice, en mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión. Amén. O sea, desde que Dios crea un niño, ahí, hermanos, por más pequeñito que sea, ¿verdad? Porque dice que cuando sale allá es como hermanos, como el ojito de una aguja, gloria al Señor, chiquito como un granito de arroz. Amén. Pero ya tiene vida, es inteligente. Amén. Él ya conoce, desde ahí, hermano, ya él conoce la voz de su mamá, la voz de su papá, gloria al Señor. Amén. O sea, ya sabe, hermano, gloria al Señor. Amén. Él ya sabe lo bueno y lo malo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Como mi esposa está embarazada, ¿verdad? Mi esposa no sabía que ya estaba embarazada los primeros días. Y entonces dice que un día vino acá y iba a cantar. Y entonces ella dice que cogió aire para cantar y sintió que algo saltó dentro. Tenía días, pero sintió que saltó. Y yo estaba aquí, sentí que algo se movió dentro. Tenía días, hermano. Aleluya. Pero ya, hermano, mire, reaccionó. Cuando ella se quedó sin oxígeno y cogió para cantar, ya, hermanos, como dijo, aquí estoy, gloria al Señor. Y estaba, hermanos, como un granito de arroz. Amén. Amén. Pero solo imaginar, hermanos, esta gente asesina. Amén. Médicos, curanderos y los mismos que van a abortar, hermano. Uno más que el otro. Uno más asesino que otro. Por más que aprueben las leyes. Hay lugares que ya han aprobado. En Argentina, creo que hace unos tiempos, hermano, aprobaron la ley del aborto. Para que ya el aborto sea legal. Amén. Pero sin embargo, ay, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué no se puede? Hermanos, estamos en un tiempo, hermano, donde como nunca antes se ve la muerte en nuestras calles. Amén. Amén. O sea, hermanos, algo que vemos es que Dios está cansado del hombre ya. Amén. Ya Dios ha venido cuidando al hombre. Dice la palabra del Señor, y no para siempre Jehová contenderá con el espíritu del hombre. Amén. O sea, Dios nos ha cuidado, hermano. ¡Wow! ¡Qué tiempo que nos ha venido cuidando! Amén. Pero últimamente, hermanos, muertos por todos lados. Amén. El que no se muere de coronavirus, hermano, se muere de rabia. El que no se muere de rabia se muere de cólera. El que no se muere de cólera, hermano, se muere atropellado. El que no se muere atropellado, hermano, se muere avaliado. El que no se muere avaliado, hermano, se muere con cáncer. Y es una cosa, hermanos, que donde usted gira, hay muertos. Amén. Amén. Y eso, hermanos, aleluya, es porque Dios está viendo la maldad. Amén. Amén. O sea, hermanos, Dios se ha cansado de cuidar al hombre. Amén. Y es como que le ha dicho a la muerte ahí, haz lo que quieras con esos. Amén. Es que Dios está enojado. Amén. Ver tanta maldad. Ver que a lo malo le dicen bueno. Y aprobémoslo. Y todo el mundo a la calle a gritar por un aborto. Amén. Amén. Todo el mundo, hermanos, tirado en las calles, con pancartas,
con ollas, con todo. Aborto, 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 aborto. Hermanos, tiene que estar endemoniado hasta los huesos para que griten tales cosas. Amén. Imagínense, hermanos, acá el Señor está defendiendo a los niños. Amén. Aleluya. Aquí está defendiendo. Cuidado, dice, con que alguien coja alguno de sus hijos para ofrecérselo a ese ídolo. Amén. Y hoy en día, hermanos, verdad, ya no estamos locos, pero está el aborto. Amén. ¿Y cuántos están abortando hoy en día? Hermanos, son miles y millones de niños que los matan a través del aborto. Amén. Desde pequeños que tienen días dentro hasta que tienen meses dentro del vientre de una madre. Amén. Y allá, hermanos, esos asesinos, esos doctores, con sus cosas allá. Amén. A despedazar el niño. A despedazar un niño de 4 o 5 meses hasta de 6 meses, hermano. Aleluya. Y nadie dice nada. Más bien aprueban tales cosas. Aleluya. Y por eso que acá el Señor, ¿verdad? Dice, el que haga tal cosa de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. O sea, si alguien veía eso, hermanos, tenía que denunciarlo. Amén. Amén. Tenía que, sea natural, o sea judío, o sea extranjero, tenía que denunciar. Oye, ¿sabes que fulano de tal ha entregado a su hijo a Moloch? Dio a luz la mujer y lo fue y lo quemó. No tiene hijo. Amén. Hermanos, ¿cómo es, verdad? Que algunos desean tener y no pueden. Y otros que tienen, hermanos, como carretillas, pero los abortan. Amén. Qué tremendo. Entonces el Señor ahí les dice, no, esa persona tiene que morir. En la ley era muerte eso. Amén. En la ley, hermanos, si alguien hacía tal cosa, si alguien le quitaba la vida a un niño, amén, tenía que ser apedreado. El pueblo de la tierra lo apedreará. Amén. Aleluya. Yo pondré mi rostro contra el tal varón. Mire, hermanos, cuando nosotros vemos, el Señor llama a cuenta el varón. Amén. Ahí. Amén. El varón. O sea, el hombre. Por eso que a todos los padres Dios los va a llamar a cuenta un día. Amén. A ver, yo te di 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 hijos. ¿Dónde están? Amén. Hermanos, porque es así. Aquí le dice verdad, es el varón, o sea, el culpable a él. Amén. ¿Por qué? Porque al varón el Señor le entregó autoridad. Amén. Amén. Autoridad para que sea el varón el sacerdote de casa. Para que sea el varón el responsable. Amén. Amén. Como cuando pecó Adán y Eva, ¿verdad? No le dijo, Eva, ¿dónde estás? Adán. Claro, Eva había sido el instrumento, hermano. Pero el Señor no llamó a Eva, llamó a Adán. Así que no hay excusa. Amén. Aún para esos padres que son, verdad, sinvergüenza, que hacen hijos y los dejan botados, los dejan abandonados, hermano. ¿Cuánto se está viendo de eso? Amén. Amén. Cogen sus hijos, hermano. Acá en Europa se ha visto últimamente, hermano. Cogen sus hijos, verdad, muchachas. Amén, que andan por ahí en discotecas, quedan, hermanos, embarazadas, no saben ni quién es el padre. Cogen sus hijos, ¿verdad? Lo esconden y lo llevan allí y lo ponen en la puerta de una casa, suenan el timbre y salen corriendo y dejan un niño envuelto por ahí en un trapo, en algo. Todavía con el cordón umbilical. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, hermano. Amén. Y por eso es la muerte que hoy en día está, hermano. Amén. O sea, hoy en día, hermanos, el mundano, el que no tiene a Cristo, uy, Dios mío, está pero bajo mira del diablo.
Amén. Hermanos, porque en un tiempo Dios cuidaba al hombre. Al diablo, ¿verdad? Aunque si era, no tenía Cristo, no tenía temor de Dios, pero Dios cuidaba, velaba. No lo mates, déjalo todavía. Ahora, hermanos, ¿cuánta gente está muriendo? Es algo, hermanos, es como que, ¿verdad? Como que la muerte tiene libertad para hacer lo que quiera. Como, hermano, y es que podemos ver que Dios le ha dado a la muerte allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre está demasiado malo. No tiene sentimiento. No tiene corazón para hacer tal cosa, hermano. Amén. Entonces, él le dice, yo pondré mi rostro contra el tal varón. Lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio su hijo, o dio de sus hijos a Moloc. O sea, por cuanto mató su hijo, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, mire cómo Dios, hermanos, llama cuenta al padre por la vida de su hijo. Amén. Sé que todo padre tiene que ser y tiene que ser responsable un día. Aunque si hoy se lave las manos como Poncio Pilato, aunque si hoy se haga loco, pero un día te va a llamar a cuenta el Señor. Un día va a llamar a cuenta el Señor a esos hombres irresponsables. Amén. Que no son responsables, que tienen un hijo por aquí, un hijo por allá, ni los animales hacen tales cosas, hermano. Amén. Y dejan hijos regados por todos lados. Y andan como solteritos. Andan, ¿verdad? Como sin compromiso, sin nada. Ellos, ¿verdad? Dejan allá una mujer embarazada, la dejan por allá otra. Y ellos andan de la vida por otro lado. A esos hermanos. Aleluya. El Señor los va a llamar a cuenta. Y a todo padre. Amén. Aún, aleluya, a los padres cristianos. Amén. A los padres cristianos, hermanos, tenemos una gran responsabilidad por cuidar de nuestros hijos. Amén. Incluso aquí le habla directamente más a su pueblo, porque el Señor, hermanos, quiere que su pueblo conozca quién es Dios. Que su pueblo sepa qué es lo que a Dios le agrada y qué no. Y entonces le dice, ¿verdad? Y yo pondré mi rostro contra tal varón, lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio su hijo a Moloc, contaminando mi santuario, profanando mi santo nombre. Amén. Por eso el creyente, hermanos, el cristiano, ya nosotros sabemos cómo cuidar nuestros hijos. Amén. No podemos nosotros descuidarnos, hermano. El creyente no se puede descuidar de sus hijos. Amén. Mientras pueda y tenga control. Porque hay un tiempo, hermanos, que quizás el hijo, ¿verdad? Va a vivir aparte y es otra cosa. Pero mientras el creyente, hermanos, lo tenga bajo su techo. Mientras el creyente, el padre, la madre creyente tenga a su hijo bajo su techo, tiene que, hermanos, enseñarle la palabra. Tiene que hablarle del Señor. Tiene que corregirlo con la palabra. Gloria al Señor. Y tiene que dirigirlo a los pies de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya, porque nos llamará cuenta. Imagínense, si al mundano le va a pedir cuenta, hermanos, ¿qué será de nosotros? Amén. Si los juicios comienzan primero por casa, dice. O sea, van a comenzar primero por nosotros. Bueno, ¿y qué es de su hijo? Hermanos, ¿cuántos creyentes están perdiendo sus hijos? Amén. ¿Cuántos creyentes han perdido sus hijos, hermanos? Amén. Y tienen problemas grandes, dolores de cabeza grandes por sus hijos. Aleluya. Amén. Pero ¿por qué, hermanos? Es porque a veces no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. El creyente, hermanos, tiene que saber que su hijo, primero, es dedicado al Señor. En ese venimos, lo presentamos a la iglesia y queremos que nuestro hijo, ¿verdad? Se lo presenten al Señor y ahí no se lo ve nunca más, quizás hasta cuando se vaya a casar de nuevo. Pero es que mi hijo va a servir a Dios. ¿Cómo va a servir? Si no lo trae a la casa del Señor. Amén. Amén.
Nuestros hijos, hermanos, tienen que venir a la casa de nosotros, a la iglesia, y ellos también. Amén. Aleluya. No se nos pueden quedar nuestros hijos, porque entonces mañana es el dolor de cabeza. Amén. Aleluya. Así que mañana, hermanos, es cuando vamos a tener problemas. Ay, vamos, hijos, a la iglesia. Ay, yo no quiero ir. Es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que ir a jugar cacho, yo tengo que salir con mis amigos, yo tengo que irme al McDonald's. Más bien vieja, dame plata para ver si me voy para acá. Eso pasa, hermano, con los hijos de los creyentes. Amén. Amén. Y es que a veces el creyente, hermano, está en la iglesia, todo, ¿verdad? Bien, allá en la iglesia. Y los hijos, hermanos, como decía mi mamá, brillan por la ausencia. Amén. Amén. Y es que, hermanos, aleluya, tenemos que cuidar de nuestros hijos. Amén. Tenemos que entregárselos, hermanos, al Señor. Y entregárselos es decir, hermanos, tenerlo lo más cerca de Dios, como cuando Ana entregó a Samuel. Amén. No fue solo palabras, te lo entrego y después lo desapareció. Le dijo, te lo entrego, pero lo llevó. Se lo dejó, hermanos, ahí en el santuario. Se lo entregó a Dios. Amén. Eso es, hermanos, dedicar a nuestros hijos a Dios. Amén. Aleluya. Hay que tener cuidado, hermano. El creyente, hermano, tiene que tener cuidado para que después no ande molestando al pastor, hermano. Amén. Que después, a las 5 de la mañana, pastor, mi hijo no llega a las 5 de la mañana. No llega mi hijo. Pastor, mi hijo me llamaron que lo cogieron preso. Hermano, ¿cuántos creyentes hay así? Amén. Y no es culpa de los niños, culpa del creyente, del padre y de la madre. Amén. Por cuanto no se dispuso para traérselo al Señor. Amén. Instruye al niño en su camino. Amén. Y aun cuando fuera viejo no se apartará, pero instrúyelo en su camino. O sea, mételo al camino. Amén. El Señor dijo, ¿verdad? Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque los padres son los primeros que impiden, hermano. El niño quiere venir a la iglesia, el niño quiere venir a la escuelita dominical, el niño quiere la Biblia, y los padres no. No, ya no va. Gloria al Señor. Mañana tampoco va. Ya cuando tengas 15 años vas a la iglesia. Lleve, hermanos, un niño de 15 años a la iglesia que nunca ha venido. Amén. Amén. Se le sentará ahí un rato y después estará diciendo, de la silla le está diciendo al papá, mamá, yo me quiero ir a la casa, estoy aburrido aquí, o está en la silla, está. ¿Cuántos creyentes, hermanos, hay así? Amén. Es triste, pero cantidad de creyentes, yo he visto el fracaso, hermano, de sus hijos. Y da pena. Amén. Da pena ver, hermanos, creyentes que han sido buenos creyentes, pero que ahí, hermanos, no cuidaron. Amén. Amén. Y ahí hay que tener, hermanos, mucho cuidado. Gloria al Señor, para que después no nos estén sacando las canas verdes que decimos. Amén. Traiga a su hijo a la iglesia. Hace frío, tráigalo. Hace calor, tráigalo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Ah, ¿verdad? Traiga a su hijo. Llueva, truene, relampaguee, traiga. Presénteselo. Amén. De esa manera usted está asegurando su vida, asegurando la vida de su hijo. Amén. Está, hermano, asegurando su vejez, porque si no, su vejez va a ser, hermano, ay, un relajo, hermano. Gloria al Señor. Así que, hermanos, estamos a tiempo todavía. Amén. Amén. Que correr a la casa del Señor, hermanos, si no, ¿verdad? Aleluya. Amén. Pastores que ya hay pastores, hermanos, que apagan el teléfono en la noche, así que tenga cuidado. Parece que cuando quiere llamar al pastor, el pastor tenga apagado el teléfono en la noche. Gloria a Cristo, hermano. Aleluya. Amén. Entonces el Señor ahí, hermanos, da una alerta al pueblo, que tengan cuidado de no ofrecerle sus hijos a Moloc, al fuego. Amén. Dice, para no contaminar mi santuario
y profanar mi santo nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque, vuelvo y repito, nosotros sabemos y tenemos conocimiento por la palabra cómo tiene que ser criado y guiado nuestros hijos. Quizás el mundano pues no conoce y allá Dios le pedirá cuenta porque no conoce, pero a nosotros que nos pida cuenta porque conocemos. Amén. Dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Amén. Si alguien, hermanos, veía que uno había dedicado a su hijo a Moloc y no lo denunciaba, dice el Señor que él iba a poner, o sea, su rostro contra aquel varón o familia. Amén. Es como la persona, ¿verdad?, que sabe quién ha abortado y no lo comunica. Y yo sé que fulano de tal ha abortado. Amén. Hay gente que muchas veces hasta dentro de las iglesias, hermano, han hecho aborto y saben y no lo comunican. Aleluya. No denuncian eso, hermanos. Es triste. Yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Amén. Cuando cierra su ojo para no denunciar aquello. Amén. Entonces, dice, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron. Es una fornicación en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Amén. Amén. Nuestros hijos, hermano, son para que le sirvan a Dios. Amén. Yo no quiero tener hijos, hermanos, y que Dios me guarde. Yo no quiero tener hijos para que anden en pandillas, para que anden en bandas, robando, matando. Amén. Yo no quiero tener hijos para eso. Amén. Yo en lo personal, y pienso que cada creyente, hermano, Amén. no queremos tener hijos, hermanos, para que hagan lo malo. No queremos. Amén. Queremos que nuestros hijos les sirvan a Dios. Amén. Pero para eso, hermanos, tenemos que, con la ayuda del Señor, ir trabajando. Ir, hermanos, esforzándonos, trabajando con ellos, para que ellos conozcan a Dios. Amén. Amén. Para que ellos conozcan quién es Dios y no se vayan, hermanos, ¿verdad?, tras Moloc. Porque si no se los lleva el Señor, se los lleva Moloc. Si no se los ofrecemos a Dios, se los ofrecemos a Moloc. Si nuestros hijos no conocen de Dios, van a conocer de Moloc. Amén. Amén. Bueno, el hijo que no está en la iglesia, está en la discoteca. Dos cosas, o lo tenemos en la iglesia, o lo tenemos en la discoteca. O lo tenemos hablando palabra de Dios, o lo tenemos hablando malas palabras. Amén. No hay una parte intermedia, hermano. O sea, o son dedicados para Dios, o nuestros hijos, hermanos, están en el otro lado. Amén. Y entonces, mire, por eso, ¿verdad?, cuando Dios nos habla, hermanos, prestemos atención. Amén. Gente que se enoja, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que cuando se mete, ¿verdad?, en la palabra y habla, hermanos, hay gente que no les gusta que el Señor le hable. Amén. Amén. No, dice, métete conmigo, pero con mis hijos no. No está hablando el Señor. Amén. Dándonos un consejo para que mañana no tenga dolor de cabeza. Gloria al Señor. Es el Señor que nos está hablando. Está hablando a usted, hermano, y me está hablando a mí también. Porque yo también tengo hijos. Yo también soy padre de familia. Y yo también cuido de mis hijos, hermano. Y siempre ando atento, viendo, hermano, que no se vaya a meter nada raro por ahí.
Amén. Y el padre tiene que ser así. El padre, hermano, tiene que ser muy, muy entendido. Amén. Siempre, hermanos, andar viendo, ¿verdad? Si tiene, ni que se diga si tiene algún teléfono, hay que estar viendo. Porque al final el hijo está en la pornografía. Amén. Y todo eso. Hoy día, precisamente, hermanos, los compañeros de mis hijos tenían un WhatsApp de la clase y ponían pura basura. Las niñas ponían, creo, varones desnudos, hombres desnudos, niñas, hombres desnudos. Y los niños subían mujeres desnudas. Amén. Entonces le dijimos a mi hijo, hasta hoy día llegaste ahí. Cambia eso. Elimina, saca, sale de ahí, de ese grupo de WhatsApp. Padre, hermanos, tienen que ser muy, muy despiertos. Amén. Amén. Porque Moloch sigue con el fuego encendido. No es que se le ha apagado, hermano. Moloch sigue, hermanos, encendido. Ese altar para llevarse a nuestros hijos. Amén. Amén. Y si no velamos, hermanos, si no lo dedicamos de corazón, sinceramente, a Dios, hermanos, créalo. Mañana, amén, vamos a ver las consecuencias. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, que Dios siga hablando, hermano. Amén. Amén. Que Dios nos siga hablando. Y nos vamos a quedar ahí porque ya se nos fue nuestro tiempo. Amén. Amén. Pero prestemos siempre atención, hermano. Cuidemos siempre de nuestros hijos. Y el mejor cuidado que podemos tener para nuestros hijos es traérselos al Señor. Aleluya. Hermanos, Él vela y cuida por nosotros y por nuestros hijos. Amén. Amén. Así que, hermanos, a todos los hermanos y amigos también que nos siguen, amén. Esperemos que esta palabra llegue al corazón de ellos. Amén. Que cuando, verdad, pues, hayan escuchado y se pongan a meditar en esto, busquen la casa del Señor. Amén. Amén. Antes de que se vayan con Moloch, antes de que se vayan al mundo, se vayan tras los vicios, las drogas, el alcohol, la borrachera, las pandillas y todo eso malo que hay, hermanos, que abunda en nuestra sociedad enferma, hermanos. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, le damos por esta palabra, por este estudio que estamos llevando, Señor. Gracias por esta enseñanza, Dios. Gracias. Gracias porque hoy, Señor, ha hablado a cada uno de nosotros, Señor. El cuidado que tenemos que tener, Señor, como padres. La responsabilidad que tenemos, Señor. Cada padre es responsable por la vida de su hijo, Señor. Y te pido, Dios mío, que nos dé, Señor, a cada uno de nosotros, conversos e inconversos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des autoridad sobre nuestros hijos, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Dios mío, aún, Padre, nuestros hijos, Señor, los seguiremos encaminando, Señor, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos, Señor, nuestros hijos bajo nuestro techo, Señor, poderlos encaminar, poderlos, Señor, dirigir hacia ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga. Amén.